Bienvenidos y bienvenidas a Bendita Hola. Mi nombre es María. En este espacio te acercaremos historias reales, cercanas, sin filtros y sin protagonistas que quieran o necesitan ser inspiradores. Sin grandilocuencia, solamente con el amor por compartir y poder ayudar a otras personas. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a Bendita Hola, a este espacio que, para los que ya me conocéis, nos dedicamos a navegar por las mareas emocionales con conciencia, honestidad y mucha curiosidad, eso que nunca nos falte. Lo primero también felicitaros el año y arrancamos pues nueva temporada de Bendita Hola con capítulos realmente interesantes, sobre todo el que bueno, pues vamos a tener esta tarde en la que estoy muy bien acompañada y vamos a adentrarnos en un tema que aunque cada día se nombra más y empezamos a tener un poquito más de información, todavía necesita mucha mirada humana y mucha conciencia, que es la neurodivergencia. Vamos a hablar de qué significa la neurodivergencia, cómo es vivir con un cerebro que procesa el mundo de manera diferente y cómo podemos construir relaciones, entornos y vínculos más respetuosos con estas diferencias. Para ello, hoy me acompañan dos psicólogas especializadas, Paula Gamayo y María José Miguel. Ambas, bueno, pues como son psicólogas en APAI Psicólogos, María José Miguel es psicóloga clínica, o no, psicóloga clínica sanitaria. General sanitaria. General sanitaria, efectivamente, y fundadora de APAI Psicólogos, ¿vale? Un proyecto que dirige desde 2003, si no me equivoco, María José. 2003, efectivamente. Y que, pues bueno, nació con la vocación de crear un espacio seguro, humano y profesional de acompañamiento emocional. Y tras una larga trayectoria como psicóloga de adultos, hoy lidera un equipo especializado que ha seleccionado con mucho cuidado y con mucho mimo seguramente, y combina su labor clínica de dirección con la creación también de documentales sobre salud mental y proyectos literarios. De hecho, esta tarde, al final del podcast, nos hablará un poquito del proyecto que tiene ahora entre manos. Por otro lado, también nos acompaña Paula, que es miembro del equipo de María José en APAI Psicólogos, que también es psicóloga general sanitaria, actual miembro especializada en infancia y adolescencia, experiencia acompañando a menores neurodivergentes en infancia y adolescencia y a sus familias también, porque hay que también hablar del entorno y las personas que rodean a las personas con neurodivergencia. Ha trabajado en contextos terapéuticos y educativos, cuenta con una amplia formación en atención temprana y evaluación neuropsicológica, y su enfoque es cercano, creativo y profundamente humano. Paula, María José, bienvenidas, muchísimas gracias. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, María, muy agradecidas porque cuentes con nosotros y también apasionadas, porque como verás es un tema, el tema de las neurodivergencias que bueno, nos despierta muchísima ilusión a las dos. Por lo tanto, tener este espacio para comentarlo es fantástico. Y muchas gracias por la presentación tan bonita y bueno, por dar este lugar para poder hablar un poco más de esto. Bueno, yo encantada y de verdad que tengo que deciros que en mi entorno he creado mucha expectación, porque como bien decíamos un poco en la intro, es un tema que cada vez está generando más interés o más curiosidad. No sé si vosotras lo percibís también así. Sí, completamente, ¿no? De hecho, desde hace medio año es una especie de boom, ¿no? Nosotras ya veíamos viendo pues hace un año, 7, 8 meses, pero realmente desde hace medio año es una llamada constante a consulta, no tanto solo de niños como de adultos, la identificación de adultos neurodivergentes que se están viendo un poco reflejados en lo que ven en redes, etcétera, está creciendo exponencialmente. O sea, es un tema que en la clínica se ve muchísimo, pero también se está empezando a ver en el entorno, ¿no? En los amigos que preguntan. Hoy, por ejemplo, he estado en la peluquería y me ha preguntado la peluquera el tema de los neurodivergentes, me ha estado contando, ¿no? Todos empiezan a tener como casos cercanos de, mira, mi prima, mi amiga en el colegio, o sea, que sí que es un tema que está generando muchísima expectación. Mm. María José y Paula, por comenzar por lo esencial, cuando hablamos de neurodivergencia, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, principalmente hablamos de personas que procesan el mundo, procesan toda la información de forma diferente, ¿no?
Hablamos del mundo exterior, pero también del mundo interno, de lo que sucede por dentro. Hablamos de personas que tienen características neurológicas que podemos decir que se apartan de lo típico o de lo que representa la mayoría, pero a la vez hay un punto importante acá porque si bien marcamos esta diferencia, se estima que alrededor del 20% de la población es neurodivergente. Entonces, si bien hay una gran diferencia, es un porcentaje muy grande. Muy alto, sí, sí. Exacto. Mm. Eh, Sí, sí, continúa, Paula. En cuanto a estas divergencias, a estas formas diversas, bueno, vemos formas de funcionar diversas en cuanto a la atención, en cuanto a cómo se perciben los estímulos, como dijimos antes, del exterior y del propio cuerpo, las emociones, la forma de comunicarse. Y dentro de este abanico tan amplio encontramos personas con autismo, con otras capacidades, con atención divergente, con dislexia, ¿no? Creo que lo importante es entender que no es una identidad única ni cerrada, sino que, bueno, son diversos modos de funcionar. Ujú, muy bien. ¿Por qué es tan importante diferenciar entre neurodivergencia y trastorno? Y mira, esto es importante porque nos va a condicionar el punto de vista desde el que vamos a mirarlo. Si lo miramos como un trastorno, estamos viéndolo desde el paradigma médico. Si lo miramos como una neurodivergencia, lo estamos viendo desde el paraguas o el paradigma de la neurodiversidad y realmente tiene implicaciones muy importantes. Desde el paradigma médico, pues lo vemos como un déficit a corregir, como una serie de síntomas que, bueno, que hay que adecuar o superar para adaptarnos a un entorno que, pues, teóricamente es el normal, ¿no? Entonces se enfoca más en el déficit, en el cambio, en adaptarse al entorno. El entorno no se toca mucho, es el individuo el que está mal, por decirlo de alguna manera, y tiene que adaptarse. Sin embargo, desde el enfoque de la neurodivergencia o de la neurodiversidad, desde el paradigma de la neurodivergencia se entiende como, bueno, una variación más del cerebro humano, ¿no? Una de las posibles variaciones del cerebro humano. Y no presta solo atención a los retos que puede tener la comunidad neurodivergente, sino también a las fortalezas, ¿no? Porque esta diversidad hace, pues, que tengan también unos puntos fuertes o unas formas de actuar, pensar o sentir que pueden aportar mucho a la sociedad. Que no sea un trastorno no quiere decir que no pueda ser una discapacidad. Aquí la gente a veces se confunde. Sí, en algunos casos una neurodivergencia sí que puede representar una discapacidad, pero desde este paradigma es más bien una discapacidad social, porque es el entorno el que discapacita al no crear entornos en los que puedan estar incluidos estas personas, ¿no? Entonces, la diferencia sería esa, ¿no? Si nos enfocamos solo en el déficit, en lo que falta, en el reto y en adaptarse al entorno, o si nos enfocamos también en las fortalezas y que el entorno, tanto sea laboral como social como académico, pueda generar espacios donde esta diversidad humana pues, pueda florecer y aportar todo lo que tiene. Exactamente. De hecho, un poco desde vuestro enfoque clínico y humano, obviamente, ¿cómo hacemos entender que no se trata de que algo está mal en estas personas, sino que tienen una forma distinta de procesar el mundo, ¿no? Exacto. Y esto va muy de la mano de lo que decía María José, ¿no? Porque realmente no hay algo que esté mal. No podemos hablar de que hay cerebros que estén bien hechos o mal hechos. Lo que sí sucede, y es una realidad, es que el mundo está pensado de una forma que en ciertos ambientes favorece a un estilo de personas y dificulta a otros. Entonces, muchas dificultades no son de la neurodivergencia en sí, sino de la falta de comprensión, de ajustes y de aceptación del entorno. Ujú. Pensemos que no solo es muy claro en el sistema educativo y quizás en la adultez en el empleo, pero hasta el ocio puede estar pensado de una forma que no. No aplica a las Exacto. personas con ciertas características, ¿no? O condiciones. Exacto. Hoy, por ejemplo, hablaba con una paciente que me decía que quería iniciar a entrenar, me decía, pero yo no puedo ir al gimnasio, con tanta gente, con tantos ruidos. ¿Cuántos estímulos, ¿no? A su alrededor. Entonces, por esto, no podemos hablar de que en sí haya una dificultad que sea propia de una neurodivergencia, pero al mismo tiempo también sí que podemos hablar de muchas habilidades y muchas capacidades que tienen vinculación con estas formas diversas de funcionar. Ujú. Por ejemplo, las personas con autismo se pueden caracterizar por tener esta capacidad de resolver tareas muy complejas
de forma muy metódica y muy ordenada, ¿no? Nos resulta muy sorprendente. En clínica muchas veces me quedo con la boca abierta cuando escucho sus historias, o personas con atención divergente que tienen unas ideas muy creativas, muy innovadoras, mucha capacidad de resolver problemas. Entonces, esto de resaltar que no es que haya algo que está mal, ¿no? Que ese no es el foco. Ujú. ¿Cuál es, bueno, por la experiencia que tenéis vosotras en consulta, qué tipo de neurodivergencias más comunes son las que van a consulta con vosotras? Principalmente autismo y atención diversa, tanto en niños como en adultos y adolescentes también, claro. Y es verdad que en el último tiempo cada vez más personas con altas capacidades. Ujú. Cuando hablas, Paula, de atención diversa, ¿exactamente a qué te refieres? Porque en autismo yo creo que más o menos la gente se hace una idea del perfil, porque quizás lo tenemos como mucho más normalizado. Altas capacidades es otro término que cada vez también lo estamos integrando más en nuestro vocabulario y lo vemos más a nuestro alrededor y lo identificamos más. Pero cuando hablas de esto de, ¿has dicho atención? Diversa, sí. Diversa, exacto. En realidad es una forma de nombrar lo que comúnmente se nombra como TDA. Ujú. Ah, Claro, vale, o trastorno de déficit de atención vale, con hiperquinesia. vale, Pero tiene perfecto. que ver con esto que hablaba María José, de qué perspectiva lo vemos, si se nombra como un trastorno o no. Efectivamente, sí, porque ya la denominación del el trastorno del espectro autista, ¿no? O sea, ya te está diciendo directamente que es un trastorno. Ujú, claro. Mm. De hecho, esto, María José, lo estuvimos comentando, ¿te acuerdas en la reunión que se estaba viendo? Claro, fíjate, aquí de nuevo es si lo vemos desde el paradigma médico, el paradigma de la neurodiversidad, desde el médico, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención, trastornos del neurodesarrollo. Sin embargo, desde el paradigma de la neurodivergencia se está, bueno, sugiriendo o estudiando que también la nomenclatura pueda ir ajustándose, ¿no? La Real Academia Nacional de Medicina ya en mayo hizo una propuesta de que, bueno, el trastorno del espectro autista pudiera empezar a llamarse condición del espectro autista, ¿no? Bueno, como decía también Paula, atención diversa. Bueno, es como vamos a ensayar diversas maneras de despatologizar, porque si ya desde la nomenclatura lo llamamos de una determinada manera, pues va a ser difícil derribar mitos y falsas creencias que estamos intentando transmitir, ¿no? Entonces, realmente el nombre que le pones a las cosas es muy importante para ya crear el impacto de lo que la gente se hace una idea, ¿no? O digamos, desarrolla a partir de ahí, ¿no? Si dices trastorno, pues ya vas a pensar en déficit, en síntomas, en cambiar, en mejorar, en salir de ahí, ¿no? Claro. Ujú. ¿Cuáles diríais que son los puntos fuertes del autismo? Ya has comentado algunas. Esas personas que son como más metódicas, ¿no? A la hora de realizar sus trabajos, más focalizadas. Eh, de los otros tipos de neurodivergencia, ¿qué destacarías como fortalezas, ¿no? Bueno, por ejemplo, las personas con atención divergente tienen una forma de pensamiento que se nombra como divagación mental, que les permite esto de tener ideas y pensamientos altamente creativos Ujú, y, y gran capacidad para resolver problemas. Y además tienen tiempos de trabajo muy diferentes. Está lo que se denomina hiperfoco, ¿no? Que es cuando se dedican a una tarea de forma intensa y profunda y que pueden estar mucho tiempo concentrándose en eso, ignorando los estímulos externos, ujú, que en muchos casos esto es muy sorprendente también. ujú, Y, por ejemplo, respecto a las altas capacidades, además de que resaltan altamente en por lo menos un área, ¿no? Son personas muy creativas. ujú. Además tienen pensamientos muy profundos, muy complejos, demuestran mucha empatía y tienen mucha sensibilidad emocional, ¿no? Entonces, estos son puntos muy fuertes para ellos. Mira, no sabía yo lo de la alta sensibilidad en relación a altas capacidades. No lo vinculaba, no tenía ni idea. Yo te quería comentaros, y esto se sale fuera del guión, que tengo varias, bueno, como yo también soy psicóloga, aunque no me he dedicado a la parte clínica, llevo 20 años en recursos humanos, me desvinculé, aunque sigo siendo una curiosa insaciable.
Sí que tengo algunas amigas, en concreto una de ellas que trabaja en un instituto, se dedica más a la parte de trabaja en colegios y institutos, y me dice que cada vez se diagnostican más casos o que en las aulas cada vez hay más niños y niñas con autismo y TDA. Em, no sé si vosotros habéis tenido una proliferación de pacientes que han acudido con este tipo de tipo de neurodivergencia. ¿O es que ahora se reconoce más, se identifica más? Claro. Fíjate, yo creo que esto es muy importante porque tal y como decía Paula, el 20% de la población es neurodivergente. Claro. Entonces, no sé, solo en España pues estaríamos hablando de unos 9 millones de personas, ¿no? Pero claro, de ese 20%, el 75% no está identificado. Que, entonces, pues anda, unos en torno a 6 millones de personas en España son neurodivergentes, viven como neurodivergentes sin saberlo. Eso no quiere decir que no les esté pasando nada, tienen sus retos, sus dificultades, sus sensaciones, pero no tienen, ¿no?, la definición que les ayude a entenderse. Y claro, hoy en día, pues a raíz de que hay mucho activismo en redes sociales, el paradigma de la neurodiversidad ha ayudado mucho, ¿no? Que la gente se siente identificada y un poco empoderada también, ¿no? Como este orgullo neurodivergente de, oye, yo puedo salir a la luz y puedo contar lo que me pasa, esto no es ninguna vergüenza, sino que al contrario, ¿no? Esto está ayudando mucho a que gente se vea identificada y como además en los colegios también, pues claro, el personal docente o las personas que trabajan en los gabinetes psicopedagógicos también les va llegando esto, pues cada vez se van detectando más porque es que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo por detectar. De hecho, Mm. la tasa de detección en los colegios es muy, muy baja todavía. La gente piensa Claro. que es un boom. No, el boom va a ser cuando realmente se empieza a detectar a todo el mundo. Eh, pero sí es verdad, ahora da esta sensación, no, ahora todo el mundo es neurodivergente, ahora todo el mundo es autista. Claro, ahí es a lo que iba, es en plan de, ¿ha habido un aumento de los casos o es que ahora estamos aprendiendo a identificarlo? Claro. Estamos aprendiendo a identificarlo y la gente está aprendiendo a sentirse identificada. Eso es. Claro, porque antes es, bueno, pues mira, es que soy el raro, soy el friki, Eso es. pues hay algo malo en mí, pues mira, me lo callo, me camuflo, un poco es una comodidad que hay muchísimo, muchísimo camuflaje y enmascaramiento para poder sentirse aceptado, poder sentirse funcional. Entonces, pues bueno, no sabían a qué achacarlo. Bueno, pues mira, pues yo soy así de raro, yo estoy incompleto, estoy mal y ya está. Cuando realmente en redes sociales empiezan a ver toda esta información, empiezan a sentirse identificados, pues claro, quieren buscar respuestas. Al buscar respuestas, pues van a psicólogos o ven a su hijo, quieren buscar respuestas, pues hablan con el colegio. Entonces, claro, hay un aumento y hay un boom de la identificación, pero porque es que era, vamos, era ínfima la identificación. No hay un aumento de casos, lo que hay es un aumento de reconocimiento realmente. Ujú. De hecho, Sí, Paula. se nota mucho cuando vienen padres que llegan porque sus hijos fueron diagnosticados, ¿no? Y a partir del diagnóstico de los hijos se empiezan a repensar ellos, repensar su propia historia y llegan a su propio diagnóstico. Entonces, esto nos habla muy claramente de cómo en su infancia era más difícil llegar a estos diagnósticos, ser vistos justamente, y que ahora se puede hacer más fácilmente. Mm, está claro. Bueno, muchas personas asociamos la neurodivergencia a lo cognitivo, a lo conductual, a lo que vemos, ¿no? La parte más comportamental, pero ¿qué pasa en el entorno emocional? Claro, es lógico esta pregunta que haces, porque desde el paradigma médico en lo que realmente se ha centrado es en síntomas, ¿no? De conducta, cognitivos. Bueno, pues esta persona es que tiene dificultad para centrar la atención o que siempre se está moviendo, no para quieto, ¿no? O que tiene intereses como muy fijos, obsesivos, etcétera. Entonces, es normal que lo primero que nos llame la atención, porque es la información que nos ha llegado sobre las neurodivergencias es esta, ¿no? Cognitiva, emocional. Pero realmente lo emocional es muy importante, porque no solo en las neurodivergencias, sino en el ser humano es que lo emocional lo atraviesa todo, ¿no? Eso es. Claro, y estamos hablando de personas que no solo perciben, actúan o piensan de manera diferente, sino que sienten de manera diferente también, ¿no? En ocasiones, pues como por ejemplo ha comentado Paula, que es verdad que mucha gente no lo sabe, ¿no?
en las altas capacidades y en otras neurodivergencias, a veces hay una intensidad emocional que les desborda, ¿no? Porque es difícil poder manejar toda esa intensidad emocional, toda esa profundidad emocional. ¿Qué hago con todas estas emociones que estoy? Les abruma, ¿no? Es abrumador porque se necesitan a veces recursos extra como para saber generar o gestionar todo esto, ¿no? No es lo mismo abrir un grifo de agua que caen 3 gotas que, pues, que te venga un tsunami. Pues ante un tsunami tú necesitas más herramientas de gestión, ¿no? Luego a veces también, pues a veces vienen todas las emociones a la vez en esta comunidad. ¿Cómo hago para gestionar tantas emociones que vienen a la vez y todas tan intensas? O no sé bien cómo etiquetarlas, qué nombre poner a cada una de ellas y cómo gestionarlas. O sea, que el tema emocional es muy importante y encima en un entorno, ¿no? particularmente exigente para estas personas porque es un mundo que no está pensado para ellos, ¿no? Entonces toca todo el rato pues explicar, justificar por qué sienten como sienten, por qué actúan como actúan, ¿no? Esto lleva muchas veces, bueno, o a estar en permanente lucha porque te entiendan, o lo contrario, oye, mira, pues me camuflo, intento pasar desapercibido, me niego a mí mismo, ¿de acuerdo? Bueno, en un afán de intentar pues que me entiendan los demás. Y esto genera un coste muy fuerte que puede provocar el famoso burnout neurodivergente, ¿no? Que es yo estoy forzando todo el rato a la máquina para adaptarme a un entorno, para camuflarme, porque como yo soy, se supone que no soy válido, y esto es pues como llevar un coche en una marcha que no corresponde, que al final el coche pues se rompe, ¿no? Y viene burnout, claro. Yo creo que el bienestar emocional en la comunidad neurodivergente pasa sobre todo porque tú te sientas a salvo en la comunidad en que vives, ¿no? Que no tengas que estar en una alerta constante, camuflando. Y claro, pues para ello es muy importante que la gente conozca, ¿no? de qué se trata y bueno, se realicen las adaptaciones en el entorno para Los que... ajustes, ¿no? Para favorecer, ¿no? Una mejor calidad de vida. Em, Esto me lleva a la siguiente pregunta y es, ¿de qué manera impacta en la autoestima el haber crecido siempre pensando que yo soy demasiado o que soy raro o que no encajo, ¿no? en este mundo? ¿Cómo eso puede afectar a nuestra autoestima? Bueno, claramente, bueno, como bien decía María José, en el mejor de los casos encuentran un contexto seguro, ¿no? Un lugar donde sí se sienten valorados, donde se sienten validados también en su forma de ser. Se pueden sentir libres de ser ellos mismos sin alguien que les esté juzgando, donde por el contrario encuentran aceptación, encuentran cariño. Em, en estos casos esto forja su autoestima de una forma muy significativa, ¿no? Pero sabemos que no siempre pasa así. Y en la otra cara, estas experiencias pueden impactar mucho en la autoestima de las personas. Y muchas veces lo que pasa es que esta sensación de rechazo que viven en el afuera termina siendo interiorizada por las personas y es uno mismo finalmente quien se mira y se piensa así, de forma hostil, poco comprensiva. Mm, con poca compasión hacia uno mismo. Exactamente. ¿Cuáles serían entonces las heridas en la autoestima, ¿no? O qué tipo de heridas emocionales suelen aparecer cuando has sido constantemente corregido por ser como eres? Claro, es que es verdad que en la comunidad neurodivergente cuando no se ha sentido, como decía Paula, no se ha tenido ese entorno validante, ¿no? que te ha comprendido y te ha dejado ser como eres, ¿no? Pues hay mucha corrección, mucha crítica y mucho juicio Claro. porque es que es desde que naces, ¿no? Este niño llora mucho, es que está mal criado, luego ya te han contado, es que tú pues no llorabas, madre mía, es que te molestaba toda la ropa, es que, hoy nada, hoy qué inconformista, las etiquetas, el no sé qué, es que no parabas de moverte, o te lo cuentan en ese mismo momento, es que no paras, es que no te fijas. Entonces realmente cuando hay tanto... Bueno, y esto es una forma suave de decirlo, porque aquí estás narrando comportamientos, cuando no te dicen es que eres raro, es que eres especialito, ¿no? Y ya recurrimos a esas etiquetas. Ten en cuenta que conforme van creciendo, pues al principio se centran más en la conducta, ¿no? Cuando son niños más pequeños, pero luego ya van al tú. Es que Eso es.
Es que no se puede ser como eres, hemos escuchado, ¿no? Es decir, que no se puede ser como tú, ¿de acuerdo? En un intento de, bueno, porque a veces los padres están preocupados, ¿no? Y piensan que, es que lo que hay que hacer es adecuarse a la norma, pues sacan ahí la artillería pesada de la crítica pensando que la culpa y la crítica va a generar un cambio, y lo que hacen es, pues, bueno, lógicamente un machaque que se va recibiendo y que realmente el niño y luego la persona va interiorizando una cosa que es muy lógica que la interioricen, es decir, yo estoy defectuoso, Claro, yo no estoy bien, hay algo mal en mí. hay algo malo en mí, es este esquema de defecto, ¿no? Esta herida de defecto, yo estoy defectuoso, ¿no? Y esto realmente, pues claro, como decía Paula, pues condiciona la autoestima frágil, mucho sufrimiento y lleva a otras heridas, ¿no? Que se van acumulando, ¿no? Porque claro, si resulta que yo estoy defectuoso, pero claro, yo quiero un poco pues que me quieran, quiero estar bien, quiero relacionarme, pues entonces me pongo hipervigilante, ¿no? Voy a estar en completa tensión todo el rato para ver, ostras, ¿qué es lo que no tengo que hacer? ¿Qué cara está poniendo? Uy, es que esto no gusta. Entonces estás en un estado de vigilancia constante sobre lo que piensas, lo que haces, lo que estás percibiendo, que claro, que hace que se predispone a que tú tengas ansiedad, lógicamente. Claro, Y así se van un poco como, digamos que encadenando, ¿no? Porque sí. en el fondo puedes tener una sensación muy fuerte de no pertenencia, es decir, yo no pertenezco y para el ser humano la sensación de no pertenencia es muy, muy, muy perturbadora porque bueno, ancestralmente, si no pertenecíamos a un clan, estábamos muertos, Claro. ¿vale? Entonces, realmente la sensación de pertenencia es muy importante para el ser humano. Y cuando no la tenemos, pues es muy, muy perturbadora. De hecho, a veces el sufrimiento es tal, ¿no? Que algunas personas acaban como desconectándose también emocionalmente. Es, oye, este sufrimiento yo no puedo con tanto, ¿no? Entonces acaban Me aíslo, ¿no? me aíslo, incluso me desconecto de mis propias emociones, un poco como me disocio de algunas partes de mí, ¿no? Entonces, que son personas pues, que acaban no estando integradas en su personalidad para poder desarrollarse plenamente. Lógicamente estamos hablando de algunos casos, aquí no se puede generalizar. Ha habido personas que han tenido entornos muy validadores, docentes, padres que han entendido muy bien cómo gestionar esto, y esto no es que te aboca o ya estás abocado a esto, no a sufrir de esta manera, pero sí que aumenta la probabilidad porque es verdad que la mayoría de las veces el entorno no es así y que hay pues mucha crítica, ¿no? Y puede llevar pues, a todas estas heridas que se van acumulando. Claro. La verdad es que tiene bastante sentido que tengas esa sensación de no pertenencia cuando estás percibiendo por parte del entorno cierto rechazo, ¿no? O juicio o condena por ser como eres. Entonces, bueno, es normal que en algún momento pues tengan ese plan de contención de pues voy a ver qué hago, cómo lo digo, cómo no lo digo. Y al final eso creo, como decías tú, que crea un desgaste o el burnout, ¿no? Emocional de los neurodivergentes, que es Claro, muy es complicado. como es como una estrategia adaptativa, ¿no? Que, oye, a ver qué se me ocurre, pues se me ocurre esto, o sea, es una estrategia que en un primer momento dices, bueno, pues es quizá lo menos malo que podías hacer o lo mejor que podías hacer, pero claro que luego pues va teniendo coste, ¿no? Mm. Es así. Estamos hablando mucho de la importancia del entorno validador, ¿no? Que favorezca, pues, oye, que esa persona pueda estar en un contexto o en un ecosistema que valide su manera de ser, sin juicio, sin crítica. Es decir, que sea un entorno amable, ¿vale? En el que poder crecer. Y de ahí me enlaza una pregunta que me es interesante, y es cómo se vive la neurodivergencia en los vínculos, en el vínculo de pareja, en las amistades, en la familia, y uno que me interesa a mí especialmente en el entorno profesional, porque además cuando tuve mi primera reunión con María José, que fue bueno, pues vino a la empresa donde actualmente yo trabajo en el área de recursos humanos, le comentaba que un poco también mi interés en este tema, y de hecho compartiré este podcast con parte de la corporación porque creo que a algunos les va a ayudar a identificarse. Claro, en empresas como la mía, corporaciones en las que somos más de 2.000 empleados, pues imagínate, si habéis dicho que un 20% de la población es neurodivergente, pues hagamos una regla de 3 y más o menos podremos saber, tendréis algunos cálculos, pero ¿cómo lo viven, ¿no? Y cómo se manifiestan en los vínculos, la parte relacional.
Es muy diferente, es muy diferente. según el... Claro, Exacto. no es lo mismo un autista que un TDA o... Sí, y también qué tipo de vínculo, porque, por ejemplo, respecto a las amistades o a las parejas, muchos relatan esta sensación de por fin encontrar como una experiencia de alivio, ¿no? En este contexto donde se sienten entendidos, donde encuentran que comparten intereses, que hay más personas como yo y esa sensación de libertad. Hay una frase que se repite y se repite y se repite que es: "Soy 100% yo", ¿no? Con él puedo ser Bueno, 100% yo. Y los que no te dicen eso te dicen, bueno, un 99, ¿no? Como no del todo, porque todavía hay cosas que me cuido o no puedo, pero es con quien conecto, con quien me conoce de verdad. Y me parece una sensación muy importante, ¿no? Porque al final es, si no, llevar todo el tiempo esta máscara y todo el tiempo estar intentando claro. adaptarse, y es muy costoso, como decía María José. Una cosa importante, porque además lo hemos visto, no es uno ni dos, las personas que nos lo han dicho, es que muchos han pensado en la infancia que eran extraterrestres. Fíjate, No ¿hasta qué punto? necesitado, efectivamente, es, bueno, o soy adoptado, esa es una de las hipótesis, ¿no? O ya la siguiente es que soy directamente extraterrestre. Soy de otro planeta. Esto es que soy totalmente diferente al resto. Me he dejado aquí caer, no sé, con alguna misión que además no me han comunicado, ¿no? Porque ni siquiera sé por qué estoy aquí, pero claramente yo no pertenezco. Imagínate esta dificultad para pertenecer cuando de repente encuentras un vínculo en el que dices, es que puedo ser yo. Y es, bueno, a lo mejor esta persona es o no es como yo, pero bueno, pues por lo menos los extraterrestres somos bien recibidos, ¿no? Pero es muy importante que el vínculo sea seguro para quitar esta sensación de extrañeza, de exclusión, de no pertenecer. Mm, qué importante. Sí, porque estamos hablando eso todo el rato en la parte de la importancia de cómo el entorno gestiona y yo a veces pensaba, digo, igual en la parte relacional puede ser más una fuente de estrés para ellos más que otra cosa, pero por lo que estáis contando, bueno, claro, dependerá obviamente del entorno que tenga la persona, pero si las personas que están acompañando a la persona neurodivergente tienen una cierta sensibilidad, interés, comprensión, ellos lo perciben como un lugar de cobijo, ¿no? De seguridad, de hogar. O sea, aquí realmente puedo ser quien soy. Mm, sin duda, sí, sí. Qué bueno. ¿Cuáles diríais que son los desafíos más comunes con los que se enfrentan? Ya sé que es generalizar, estamos generalizando todo el rato, pero bueno, si queréis hacer apuntes en función del tipo de neurodivergencia, sentiros libres de, de comentar. Pero supongo que también dependerán los desafíos si estamos hablando igual del entorno laboral, o en la familia, o en la pareja, o hay algo común. Sí, yo creo que el desafío un poquito que sería del que luego irían desgranándose todo lo demás, sería la falta de conocimiento, porque cuando no hay conocimiento, lógicamente todos son desafíos, ¿no? Si yo no conozco a la persona que tengo delante y no conozco por qué se comporta como se comporta, pues lógicamente de ahí se derivan una serie de desafíos que es que no los podríamos ni contabilizar, ¿no? Cuando realmente el entorno, me da igual que sea un entorno de pareja, de familia, de amistad, laboral, que es muy importante, ¿no? Por lo que estuvimos hablando, María, en tu empresa, que se conozca qué es una neurodivergencia, ¿no? En qué consiste, por qué se comporta esta persona como se comporta, por qué tiene estos retos, por qué esto le cuesta, pues cuando realmente se tiene esa información y sobre todo se derriban todos los mitos y falsas creencias que hay en torno a las neurodivergencias, que hay muchísimas, la gente que sabe de neurodivergencias, que bueno, ya estamos ahí en el punto bueno, ya saben de neurodivergencias, suelen tener una información muy estereotipada, ¿de acuerdo? Entonces ya hay que quitar pues esas falsas creencias, saber exactamente, bueno, pues hay una cosa que ha comentado Paula, que hay gente que no sabe, es no, yo no tengo TDAH, si yo a veces me enfoco con las cosas que me interesan. Claro, pero es que hay hiperfoco en el TDAH. El foco, lo que te interesa. Pero claro, o no, ¿cómo voy a tener altas capacidades si a mí me iba fatal en el colegio, ¿no? Ya, pero es que esto no es incompatible, es que muchas veces es porque precisamente tenías altas capacidades por lo que no estabas bien en el colegio y no rendías, ¿no? Entonces,
cuando tú conoces los retos y sobre todo los retos, pues realmente la relación funciona mucho mejor. Entonces yo creo que la principal dificultad siempre está en la falta de conocimiento y lógicamente el interés, ¿no? Si tú tienes interés por conocer al otro y luego de ahí pues ya se derivarían pues claro, mil cosas, ¿no? Una vez que tú ya sabes eso, puedes entender a lo mejor que tu novio autista o a tu novio autista no le gustan las caricias, a lo mejor, ¿no? Concretamente. Entonces, no es que sea un desapegado o una desapegada o yo que sé, que fría o que frío, ¿no? Sino que realmente hay un desafío sensorial o mira, pues es que en las Navidades es que no quiere venir con mi familia a las cenas. Oye, pues eso no me parece bien. Bueno, pero es que a lo mejor el nivel acústico o de estímulos o de olores en la comida de Navidad es completamente, me sobrepasa. Oye, es que nunca quiere celebrar los cumpleaños. Ya, pero es que a lo mejor no celebra los cumpleaños porque cuando recibe un regalo no sabe cómo comportarse y piensa que la va a fastidiar y va a decir, ay, es que no me gusta. Entonces, claro, cuando tú conoces todas las particularidades de las neurodivergencias, pues entonces se reducen mucho los desafíos. O sea, que yo creo que el principal desafío es el desconocimiento, en el fondo. Claro, claro. ¿Y qué ocurre cuando una persona neurodivergente la acompaña a otra persona que entiende su condición y, y la respeta, la valora? em, ¿Creéis que sus fortalezas se pueden potenciar? ¿Qué impacto tiene eso sobre la persona neurodivergente? Sí, sin duda que sí, sí. Primero aparecen relaciones más honestas, ¿no? Y un poco lo que decía María José, se borran las suposiciones, ¿no? Bueno, entender que porque sos autista va a pasar. No, es conocer a la persona, escucharla y al final se deduce en crear acuerdos propios, en acuerdos que no hace falta que sean normativos, ¿no? Porque al final cada persona es quien es y la relación y los vínculos se van a basar en eso, en quién es cada uno, cuáles son sus necesidades, qué cosas lo hace sentir cómodo, qué necesita. Em, es muy importante lo que pasa cuando se borra la prioridad en esto de normalizarse o de qué tendría que pasar y se pone el foco en escucharse y en tolerarse, ¿no? En tolerar la diversidad, la diferencia. Yo creo que ese es un punto de unión muy grande. Me gusta eso que dices, Paula, porque me lleva a que no solo en la pareja, ¿no? Sino uno mismo, ¿no? El otro día escuchaba a una persona neurodivergente que me decía, es que claro, a mí la exposición no me funciona, ¿no? Porque a veces dices, bueno, algo te da miedo, ¿no? Pues entonces tú coges y te expones repetidamente a eso. Pero bueno, a lo mejor das por supuesto eso y a lo mejor para la persona neurodivergente eso no va a funcionar. Es decir, La, conocerte cómo eres exactamente, qué te va bien a ti, qué no, particularizar, ¿no? Y escuchar al otro, interesarse o escucharte a ti, interesarte es lo que te va a permitir hacer todos los ajustes, ¿no? Socializar está fenomenal. Oye, bueno, vale, fenomenal, sí, pero a lo mejor yo puedo socializar 10 minutos y luego necesito regularme, irme al baño o irme antes, luego volver. Es decir, ¿yo qué necesito, no? Creo que esa pregunta, ¿no? Que a mí me gusta mucho hacer en consulta, cierra los ojos y pregúntate, bueno, yo en estos momentos, ¿qué necesito? Esa pregunta que tan pocas veces nos hacemos. Realmente somos muy sabios y nuestro sistema nos va a decir, yo necesito esto. Pero no me pregunto qué necesito, es qué se supone que debo hacer, qué es lo correcto, qué es lo que todo el mundo dice que yo debo hacer. Y en la pareja pasa lo mismo, ¿no? Cuando borras eso, borras todas las suposiciones y se llegan a acuerdos genuinos, oye, ¿qué te va bien? ¿Qué necesitas ahora? Bueno, pues fenomenal, fíjate cuántos acuerdos buenos pueden salir de ahí y qué fácil puede ser el día a día, ¿no? Cuando todo eso está hablado desde la honestidad y desde preguntar a uno en concreto, ¿no? No solo porque me he leído un manual autista y pienso que a ti a lo mejor te va bien esto, porque claro, la comunidad neurodivergente, no solo en general, ¿no? Porque hay personas autistas, personas con atención diversa, etcétera, sino es que dentro de cada uno de ellos son un mundo también. No vas a encontrar una persona con altas capacidades igual a otra persona con altas capacidades, una persona autista igual a otra persona autista. En el fondo tienes que tener interés genuino y preguntar, ¿no? ¿Qué te hace falta a ti, ¿no? Y a partir de ahí construir, que esto también lo podríamos extrapolar a cada pareja, ¿no?
Sí, Claro, exacto. Y te iba a agregar de las parejas y también, por ejemplo, en el ámbito educativo, cuando uno hace una adecuación de contenido, nunca va a poder ser universal, siempre va a tener que ser en función de cada niño. Y lo mismo pasa en el trabajo, ¿no? Cuando hoy hablábamos de esto de la neurodiversidad en el trabajo. Es acercarte y preguntar, bueno, ¿qué forma de comunicación te va bien? ¿Te es cómodo si conversamos en esta sala llena de gente? ¿Preferís que escribamos un email o un llamado telefónico? Al final, nunca puede ser una regla universal. claro, claro. Es verdad que yo creo que en el entorno empresarial al final funciona un poco por ensayo y error. Vas viendo a cada uno lo que más o menos le funciona, pero no sin que luego haya cierta crítica, ¿no? Hacia esa persona. O se genere ciertos adjetivos o atributos que muchas veces yo creo que no son justos, ¿no? Pero sobre todo porque al final en las grandes empresas hay mucha interacción entre departamentos, entre líneas de negocio, entre distintos centros de trabajo. Y a veces os hablo de personas que son realmente brillantes en su puesto de trabajo, que no sería muy difícil sustituirlas por alguien que hiciera de una forma tan metódica, tan exacta, tan precisa y tan eficaces en su puesto de trabajo, pero en la parte relacional generan conflicto y no de una manera, pues porque quieran generar conflictos, sino porque no saben relacionarse de otra manera o nosotros no sabemos adaptarnos a sus necesidades, quizás, ¿no? Claro, María, ahí lo que dices es, claro, si vamos a hacer algunos ajustes en las empresas, que bueno, sería muy interesante, ¿no? Como estuvimos hablando tú y yo, poder más. Pero claro, antes debe haber un poco de cultura neurodivergente en la empresa, porque Eso es. la gente no lo va a entender. Oye, sí, pues claro, qué morro. Claro, a este se le flexibiliza tal, o se le permite desde casa, o tal. Entonces, claro, pero es igual que todo el mundo entiende, pues que puede haber una rampa, ¿no? Oye, qué morro, ¿no? Porque claro, así puedes subir con la silla de ruedas. Pues claro, ¿no? Y que, claro, lógicamente, cuando esto ya hay cultura sobre esto, ¿no? Sobre que las aceras estén hacia abajo, ha habido todo un trabajo, ¿no? Pues en las empresas es muy importante De sensibilización y de a conocimiento. hacer esa sensibilización, que les llegue cómo vive la vida, cómo viven la vida estas personas y qué dificultades tienen, porque entonces va a ser mucho más fácil poder implementar estos cambios, ¿no? Y un poco pues poder entender no solo por parte de los compañeros, sino también por parte de bueno, pues mandos intermedios o jefes, etcétera, estas características, como por ejemplo, pues porque a veces hay esta sinceridad, ¿no? Que a veces en algunas personas autistas, pues a veces son muy directos, y son muy directos, pues porque ellos opinan que, claro, decir una mentira, o aunque sea piadosa, aunque sea social, no lo ven correcto. Y Claro. hay una cuestión moral detrás que, si los entiendes, tiene mucho sentido. Ujú. Entonces, claro, es cuestión de nuevo, pues eso, de cultura, de preguntar, de que haya información, porque las cosas son fácilmente comprensibles cuando tienes los datos. Cuando no, pues tú haces tus propias suposiciones. Pues mira, Eso es. pues qué mala sombra, ¿no? Mm, claro. De hecho, yo estoy plenamente segura de que si a la mayoría de los empleados les dijera neurodivergencia, me dirían ¿neuro qué? O sea, yo creo que todavía nos queda mucho, mucho camino por recorrer, ¿no? En este sentido. Em, yo tengo la sensación de que cada vez hay más personas que se identifican como neurodivergentes a día de hoy. ¿Vosotras tenéis esta percepción? Y aprovecho para preguntaros también, ¿qué opináis del autodiagnóstico? Porque supongo igual a consultas ya os viene la gente ya con su propio diagnóstico que se han hecho ellos. Sí, sí, como hablaba bien antes María José respecto a que hay mayor identificación, porque también hay mayor comunicaciones, hay más información. Es verdad que a partir de esto hay mucha gente que se empieza a autodiagnosticar, ¿no? Yo creo que esto se puede tomar como un primer paso. Al final, la autoidentificación, el autodiagnóstico, es un momento de reflexión y de mirar para adentro y de mirarse a sí mismo, de evaluar su historia de vida. Yo creo que eso siempre es bienvenido. Pero, sin embargo, me parece que una evaluación profesional se necesita, porque cuando no está puede llegar a haber mucha confusión, mucha generalización. Entonces, es un poco esclarecedor
esto de poder tener una evaluación profesional. Y también es un acompañamiento, que creo que es lo más importante, porque después del diagnóstico viene, viene todo lo que viene, ¿no? Que es, me parece, lo más importante. Entonces, me parece que está bien para ponerlo como una hipótesis que hay que explorar, ¿no? Un punto de inicio. Ujú. ¿Y qué señales son las que deberían a alguien a ir a consultar a un profesional? Bueno, claro, aquí sería diferente en función de qué neurodivergencia puedas tener, pero yo creo que una de las más comunes, ¿no? Que puede estar un poco transversal a todas, es una sensación de no encajar, ¿no? Ahí ya, cuando tienes una sensación desde pequeñito, ¿no? De que no encajas, de que hay algo muy diferente en ti, de que eres diferente a los demás, de que los demás perciben o les interesan unas cosas que a ti no, completamente diferente. Eso ya, bueno, pues puede ser un punto de partida, como dice Paula, para esa pequeña investigación de, bueno, oye, voy a investigar a ver si hay algo de esto, ¿no? Entonces, esa sería una de las primeras, digamos, señales, ¿no? Que yo miraría. Y luego, bueno, pues muchas de las que hemos estado comentando, todas las hiperexcitabilidades o todos los desafíos sensoriales, ¿no? Pues, ostras, que siempre me han molestado determinados ruidos, o es que siempre me tenía que tapar los oídos ante determinadas situaciones, o con la comida es que siempre he sido muy, 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 muy selectivo, siempre llego tarde, ¿vale? Bueno, todas estas cosas, porque ya en función de que sea más pues, de atención divergente o que sea más persona autista, altas capacidades, pero sí, cuando haya esa sensación de que de largo recorrido hay cosas que son un poco diferentes o mucho diferentes a los demás y que no encajas, ¿no? Ujú. O es verdad que hay otras condiciones que están dentro de la neurodivergencia que son más difíciles de ver, que aquí no hemos comentado, pero yo creo que sí que sería interesante también, porque bueno, tú puedes ser autista o tener esta atención divergente o altas capacidades, pero luego esto está muy mezclado. Es Claro. decir, la doble excepcionalidad, por ejemplo, es muy frecuente. La doble excepcionalidad es cuando tienes altas capacidades, pero a la vez eres autista o a la vez tienes TDAH. Ujú. Ocurre que las altas capacidades están compensando el autismo o el TDAH y puede que no se acabe de ver, pero el autismo y el TDAH pueden estar enmascarando las altas capacidades, ¿no? Ujú. Aquí hay gente que nos ha dicho a veces, mira, yo es que me siento muy lista y muy tonta a la vez, ¿no? Ujú. Eso podría ser un indicador ahí de puede haber una doble excepcionalidad. Luego hay gente que tiene excepcionalidad múltiple, claro, en situaciones más complejas. Tengo altas capacidades, soy autista y tengo TDAH. Ujú. O concurrencias. Tengo TDAH y soy autista. Y además parece que cada uno van en una dirección, ¿no? Por un lado necesito orden, sistema, pero por otro lado tengo esa impulsividad de que quiero cosas nuevas. Claro, son perfiles complejos, ¿no? Y esto hace que sea un poquito más difícil la identificación. Pero yo creo que cuando tienes esa sensación de siempre, ¿vale? De ser diferente, de que algo no encaja, de que siempre te han señalado, bueno, yo creo que sería un buen punto de partida para investigar y a raíz de esa investigación, que a mí me parece un punto muy positivo, para luego buscar una evaluación, ¿no? De la misma manera que si te duele persistentemente la barriga cuando comes, pues vas a investigar, oye, esto puede ser celiaquía o puede ser tal. A lo mejor te haces tú un autodiagnóstico, ¿vale? Que si luego vas a un profesional, está bien que te haya llevado al profesional. Ahora, lo que yo no te aconsejaría es que tú ya tomaras tus medidas sin haber tenido esa identificación como persona celíaca o como persona autista. Porque claro, tú no eres un profesional y puedes no acertar, ¿no? Pero como un primer paso para luego buscar una evaluación, la verdad es que es fantástica esa autoevaluación si no se queda ahí, claro. Mm. Una vez ya tenemos, María José y Paula, el diagnóstico, ¿qué pueden hacer las personas que están en el entorno de la persona neurodivergente para poder acompañar mejor? Yo creo que Pongo, perdón, que en consulta muchas veces, sobre todo cuando son menores, acudirá el paciente acompañado de la familia, en este caso, ¿no? sí, También asesoraréis a las familias. exactamente. Por eso lo primero que se hace tras recibir el diagnóstico es la psicoeducación,
¿no? Que es entender, explicar para que se pueda entender cómo es ese perfil en general y respecto a ese perfil, qué le toca a cada persona, ¿no? Como, bueno, por ejemplo, hablamos de que en el autismo suele suceder esto. Bueno, pero de esto, ¿qué estamos viendo en este niño? ¿Por qué nos interesa y cómo lo podemos trabajar? Se hace un perfil detallado de cada persona para entender cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos más débiles y cómo puede acompañar la familia. Sin duda, para mí el punto central es la escucha, ¿no? La escucha constante de la persona, el acudir a profesionales para desarrollar herramientas, porque muchas veces no sabemos qué hacer. Entonces, a los padres y a la familia les pasa esto, que por más que su intención sea la mejor, cuando uno no tiene herramientas y no sabe cómo actuar frente a ciertas circunstancias, se torna muy difícil todo. Entonces me parece que es muy, muy importante el pedir ayuda profesional para entender y gestionar mejor esto. Generar espacios seguros, espacios de contención y ya como un punto muy importante, pero más amplio a nivel social, ¿no? Trabajar para que haya una sociedad cada vez con mayor comprensión, con mayor validación y aceptación de la diversidad, ¿no? Otra vez. En todos los aspectos. Ujú. Paula, creo que lo estuvimos comentando, yo te lo pregunté por curiosidad mía, ¿por qué todavía hay un término relativamente reciente que es el de PAS, personas altamente sensibles? Em, ¿Cómo es que esto no se contempla dentro de la neurodivergencia? ¿O sí? A mí ya me lo explicaste, pero porque lo puedan entender también los oyentes. Bien, esto es más que nada una postura personal, profesional, que tiene que ver con que, a mi entender, todavía no, y al entender de muchos académicos que leo, no hay la suficiente criterio científico como para reconocer esto como una categoría puntual. Al mismo tiempo, hay muchas personas que sí que se identifican con esto y que lo reconocen, ¿no? Entonces están estas dos caras. Por ahora hay mucha gente que dice que es parte de aspectos de la personalidad, y que no implica una categoría específica y está en desarrollo. Mm. Así lo entiendo. Es curioso, está en desarrollo, pero hay infinidad de libros sobre personas altamente sensibles y cada vez más contenido sobre esto. Eso es cierto. Sí, sí. Que conecta con algo, ¿no? Entonces, Claro. cuando conecta con algo, por eso está en desarrollo, ¿no? Conecta con algo, han encontrado ahí una fuente de reconocimiento en que la gente dice, yo me siento así, ¿no? O sea, yo me siento mucho más sensible que los demás y eso no podemos negar que hay personas que tienen una profundidad emocional y una intensidad emocional diferente a las demás. De lo que se trata es ahora de investigar exactamente eso qué es. Es Vale. un patrón de personalidad, un estilo de personalidad, un factor de personalidad. Dentro de las neurodivergencias hay mucha intensidad emocional. Claro, por eso os lo he preguntado, porque he visto como ciertas similitudes con las personas altamente sensibles, ¿no? Que lo comentabas que en las personas con altas capacidades, pues esa especial sensibilidad, luego el tema de que se puedan sentir a nivel sensorial abrumados, pues por ejemplo en entornos donde haya mucho ruido o no sé. Entonces he visto como por qué no entraría dentro de, ¿no? de las neurodivergencias. Bueno, si todavía a nivel, no sé, clínico o académico, como dices, no está como tal todavía, ¿no? Y se está intentando ver dónde se ubica, ¿no? Exacto. Dónde se ubica, desde luego, sin en absoluto negarlo, porque es que es evidente, quiero decir, Claro. cualquiera que tenga dos ojos, puedo, hay personas que tienen una sensibilidad muy profunda y muy intensa y que en las neurodivergencias, desde luego, están ahí. Como que sea una neurodivergencia más, claro, esto es lo que a nivel pues, científico y académico se tiene que ir situando, ¿no? Pero que desde luego es algo que, bueno, que está ahí, que por eso hay tanta gente que se ha sentido identificada, ¿no? Claro. No se niega la experiencia de las personas. Mm. Nada. Pero lo que se está intentando determinar todavía es esto. Bueno, ¿qué criterio a qué criterio académico corresponde, ¿no? Pero nada se niega la existencia de las personas ni que esto suceda.
Claro. Además, hay que entender que también en ciencia, claro, esto siempre está todo en permanente evolución, ¿no? Claro, claro. Igual que, bueno, es que realmente hace muy pocas décadas, a veces los diagnósticos eran excluyentes, no podías tener, TDAH, altas capacidades, ¿no? Eran excluyentes, una cosa u otra, y hoy en día sabemos la doble excepcionalidad precisamente es bastante frecuente. Es decir, bueno, pues que se vamos acercando a esto, vamos investigando, se va viendo y se van llegando a consensos, pero bueno, este es un ámbito, ¿no?, que está en estos momentos, pues con mucha investigación y con mucha intención de esclarecer, porque realmente queda mucho en este ámbito por descubrir y por sistematizar. Mm. ¿Qué recomendaréis a una persona que sospecha que es neurodivergente y le da miedo ponerlo en palabras? Primero le recomendaría que lo tome con amabilidad, ¿no? Con sinceridad y con amabilidad para sí mismo. Muchas veces poner en palabras algo es un paso muy importante, es difícil. Pero creo que el punto es entender que eso no cambia quién vos sos, quién cada uno es, ¿no? Yo soy Paula y si soy autista o si tengo una atención divergente, no dejo de ser Paula. Yo sigo siendo Paula y mi historia de vida es la que es y mis experiencias son las que son. No Ujú. es que va a cambiar quién yo soy. Pero lo que sí puede pasar es que me pueda entender mejor, me pueda entender desde otro marco y pueda resignificar muchas de las experiencias que tuve, de mis vivencias, puedo entender desde otra perspectiva. Ujú. Y además me va a permitir acceder a un profesional que me pueda acompañar y que me pueda guiar, porque uno lo vive como algo muy propio y muy de uno, pero el profesional sabe que esto es algo que sucede, que hay muchos más como uno, ¿no? Entonces tiene esta experiencia para acompañar estos procesos. Ujú. Hay una frase que dice la psiquiatra Marian Rojas Estapé y es que dice que comprender es aliviar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que entender un poco, no por el hecho de ponerte una etiqueta, porque hoy en día la gente es muy dada a decir, no, yo soy paz, y no, es simplemente poder resignificar también muchas cosas que te han estado ocurriendo a lo largo de tu vida y que no has entendido, y de alguna manera, pues, darle un significado, sería la palabra, valga la redundancia, ¿no? Pero poder entender por qué esos procesos, por qué esa manera de sentir, de procesar, de gestionar las cosas que te han estado ocurriendo y que te ocurren sin ponerle tanto peso, ¿no? Tanto crítica, tanto juicio hacia uno mismo, ¿no? De hecho, fíjate que yo creo que realmente hay menos reticencia que alivio en estos momentos en la gente que busca. Creo que a lo mejor cuando es la evaluación de tu hijo, ahí sí que la gente puede tener más miedo, ¿no? A lo mejor de poner a etiqueta, pero la gente que está buscando identificación adulta es que está pidiéndola como agua de mayo, ¿no? Es decir, yo estoy toda la vida buscando, ¿no? De qué me pasa, Mm. por qué no me aciertan en lo que tengo. Es que yo necesito entenderme. Entonces, cuando realmente reciben la evaluación, muchas veces es un alivio, Claro. es un descanso, ¿vale? Ya está, o sea, ya sé qué es esto. Y entonces, a partir de que ya sé qué es esto, puedo explicar, puedo entenderme, puedo adaptarme, ¿no? Hay mucha gente, pues, que cuando se hace un perfil sensorial entiende muchas maneras para manejarse en su vida, o cuando entiende sus sobreexcitabilidades, o porque tiene esa profundidad emocional, o porque odia los cumpleaños, o determinadas cosas, pues entiende muchas cosas. Entonces, realmente muchas veces es más un alivio que un miedo. Claro. Es, bueno, cuando son tus hijos, pues da miedo, ¿no? Pueden ir, ¿no? Que no queremos retos, ¿no? Nos gustaría que vivieran con los menos retos posibles, pero al fin y al cabo lo que haya es lo que hay y es importante tener el conocimiento para poder abordarlo, porque eso es lo que le va a facilitar, ¿no? Y hacer que tenga una vida plena y significativa en el fondo. Ujú. Efectivamente. Me gustaría agregar algo chiquito que pasa mucho con adultos, que es el juicio moral, ¿no? De pensar malos o pensar que las cosas que hacen las hacen por maldad o que el contexto lo entiende así. Y muchas veces cuando son diagnosticados, junto con la psicoeducación, el trabajo que se hace después, logran entender, ¿no? Que atrás de esa conducta no hay maldad, que si yo no voy a tu cumpleaños no es porque no soy empático o porque no te quiero o porque no me importan las personas.
es por otras cosas. Y muchas veces el diagnóstico valida eso, ¿no? Valida mi forma de ser y le quita ese peso ese peso moral de es maldad o es algo que no está bien. Mm. Quería agregar eso. Gracias, Paula. Bueno, pues estamos llegando al final, pero antes de cerrar, irnos al cierre, sí que quiero abrir un pequeño espacio para hablar de este proyecto, María José, que está llevando a cabo y es por el cual nos conocimos y me pareció súper interesante y me entusiasmé tanto que por eso hoy estamos en este podcast. Y es que estás trabajando en un documental, ¿no? Para visibilizar la neurodivergencia desde la vulnerabilidad y la humanidad que a veces no se tiene en cuenta, ¿no? Y bueno, pues tengo algunas preguntas que hacerte en relación a cómo estáis trabajando en este proyecto. La primera es, ¿cómo nace este documental? ¿De dónde nace esta idea? Bueno, yo creo que como todo proyecto ambicioso que este lo es el teo en el que nos hemos metido, que es una gran responsabilidad, nace de muchos factores, ¿no? Por un lado, bueno, yo soy una persona neurodivergente, por lo tanto, es algo que me toca muy de fondo, con lo que vivo desde siempre y además lo conozco desde mi adolescencia. Entonces, es un tema que me toca muy de cerca. Gran parte de mi familia es neurodivergente también, tanto de mi familia cercana como extensa. Y luego además, pues claro, soy psicóloga, dirijo a PAI Psicólogos desde 2003 y son muchos años, ¿no? En los que vas viendo estos temas que te van generando, ¿no? Y vas un poco asistiendo a la evolución en la comunidad científica, en los consensos respecto a esto. Y es un tema, pues por un lado, pues hay mucha pasión. Luego se junta con que, bueno, mi marido es productor audiovisual, es productor de Rafa Piqueras de la productora Love Media. Además hace documentales, tiene una mirada muy sensible, ¿no? De hecho, le encargaron en el homenaje a las víctimas de la Dana, ¿no? Ah, mira. Bueno, Ujú. por la visión sensible que él tiene. Y claro, de alguna manera nos miramos y dijimos, es que tenemos un punto de vista perfecto para contar esta historia, ¿no? Claro. Eh, y esto también, este era el caldo de cultivo, ¿no? Que no nos había hecho que nos decantáramos todavía, pero hizo que se precipitara en una persona de nuestro entorno que nos contó pues, que llevaba décadas y décadas en búsqueda, en una búsqueda tremenda, ¿no? Por ser vista. Decía, es que a mí me pasa algo, a mí nadie me está viendo y finalmente, bueno, pues hicimos la evaluación y tenía un TDAH severo. Mm. Claro, y entonces ella dijo: "Es que nunca nadie me ha visto", ¿no? Y recuerdo que aquella frase se me quedó grabada, ¿no? Y le dije a mi pareja: "Es que no los han visto, es que no los están viendo, ¿no? No los han visto". Y a partir de ahí surgió el título, y del título ya vino todo. Del Mm. título ya era solo sentarse a escribir lo que queríamos hacer con el documental. No nos han visto, ¿no? Y Mm. ahí surgió efectivamente de todo esto. Mm. ¿Qué mirada queréis aportar, María José, sobre la neurodivergencia que quizás no se ha dado en otros medios? Mm. Bueno, es que falta realmente tanto por contar, tanto por decir y sobre todo tanto por desmitificar que nosotros lo que queremos hacer, lo primero es informar. Queremos que llegue al público desde una perspectiva, no un reportaje, que esto es un poco aburrido y no acaba de llegar, sino como un documental televisivo en el que sean las vidas de estas personas las que van transmitiendo toda esa serie de cosas que les pasan para que la gente se sienta identificado. O sea, en el fondo buscamos una identificación de la gente que aún no ha sido vista para que se animen, ¿no? a resignificar sus vidas a partir de ese conocimiento, ¿no? Y derribar muchos mitos, muchas falsas creencias, y también, en el fondo, pues mira, hacer un homenaje, ¿no? A las personas que llevan tantas décadas sin ser vistas, tanto a las que ya están empezando a ver como las que no, pues porque yo creo que se lo merecen, ¿no? Así nos queremos acercar al documental. ¿Sobre qué tipo de testimonios o historias estáis recogiendo? No sé, por contarnos un poquito. Claro, claro, sí. Bueno, en estos momentos ya hay 6 personas que al final han cuajado. Porque fíjate, el problema que estamos teniendo no ha sido encontrarlas, que pensábamos que iba a ser el problema, ¿no? Bueno, yo ahora voy a empezar a preguntar a personas si quieren contar su historia y, bueno, esto es muy íntimo. No, realmente es que
ha sido una avalancha de todo el mundo quería contar su historia. Porque claro, el documental va de personas que realmente han recibido la identificación en la edad adulta, ¿no? Entonces han estado todas esas décadas, ¿no? 30, 40, 50 años en muchos casos sin ser vistos. Entonces es que tienen muchas ganas de contarlo, porque ha supuesto un cambio muy importante en sus vidas. Entonces, pues son personas que son perfiles bastante mezclados, porque a la hora de elegir nos hemos encontrado que había como una punta del iceberg, se nos presentaban como tengo TDAH, pero luego te decían, bueno, pero espera, porque es que también tengo altas capacidades. O mira, sí, tengo autista, soy autisma, pero espérate, también tengo altas capacidades y autismo. Entonces, hemos visto que eran perfiles muy mezclados, que respondía casi más a la realidad clínica. Entonces, pues bueno, hay personas con múltiple excepcionalidad, con doble excepcionalidad. Hay una pareja que son los dos con altas capacidades, lo han descubierto a los 53 años ¡Ostras! por la identificación de su hijo. Y ellos nos contaban que, bueno, no solo les ayudaba a entenderse como personas, sino a entenderse como pareja. Ah, ostras, todo esto era por esto, ¿no? Entonces, perfiles, pues así, de todas las divergencias, pero bueno, están bastante mezclados también, hay bastante múltiple excepcionalidad o doble excepcionalidad. Ujú. Y María José, ¿cómo lo habéis hecho o qué criterio habéis seguido para mostrar algo tan íntimo, tan personal, sin caer en estigmas ni en simplificaciones sobre la neurodivergencia? Bueno, realmente esto estaba clarísimo desde el principio porque, claro, al ser neurodivergentes, al trabajar como psicóloga y estar en contacto con personas parecidas a mí, pues lógicamente el enfoque tiene que ser un enfoque el que querrías para ti, ¿no? Un enfoque respetuoso, completamente fuera del morbo, un enfoque íntimo en el que ellos en su día a día, ¿no? Nos van a ir un poco mostrando, se va a ir desprendiendo de su día a día, las dificultades que tienen, pero queríamos pues que fuera pues un storytelling, ¿no? Que a través de su día a día pues se va evidenciando pues sus dificultades, cómo ha supuesto para ellos la identificación, en qué les ha cambiado, qué arrastran, pues primero ese alivio, pero luego hay también un duelo, ¿no? Por la vida que no han podido vivir. Entonces, el enfoque, bueno, se suponía por sí mismo desde el principio que iba a ser un enfoque íntimo, respetuoso, eh, alejado de cualquier tipo de morbo, de sensacionalismo que no es ético y además que no hace ninguna falta. Es decir, esto llega al corazón ya, ¿no? Contando con el máximo respeto. Para los que estén más interesados en este tema y sobre todo en el documental, ¿dónde podremos verlo, María José? Bueno, esto ¿Estáis todavía pensando? está en secreto porque estamos ya en negociaciones con bueno, las entidades correspondientes, ¿de acuerdo? Pero bueno, cuando realmente se esté ya todo cerrado y ya podamos decir dónde se va a difundir, pues serás una de las primeras en saberlo para que lo puedas también compartir. Mira, de hecho, si me permitís un segundo, esto no lo hago nunca en ningún podcast, pero es que cuando me trajiste el briefing este, y es que lo quiero enseñar porque es súper bonito. Un segundo. Lo traigo aquí Encantada, claro que sí. y sobre todo porque hay una frase de antes cuando hemos dicho lo de comprender es aliviar, y hay una frase, es que, ay, espera, me voy a ver si me puedo quitar lo de la imagen desenfocada. Ahora, es que no, creo que, no sé si se ve, Sí, ahí está. no nos han visto. Es que además hasta la ilustración me parece tan sumamente bonita, de verdad os lo digo, o sea, increíble, increíble. Y la frase de arriba de el diagnóstico empodera, pero también es un duelo, el duelo por lo que no pudo ser, por la vida que habría podido tener. Mira, pues esto es una frase de uno de los participantes en el documental, ¿no? Fíjate. Increíble, verdaderamente, y que transmite de una manera bestial qué ha supuesto, esta persona en concreto tiene múltiple excepcionalidad, ¿no? Entonces, claro, altas capacidades, autismo, TDAH, cómo poco a poco, porque además esto es una cosa que no hemos comentado aquí, pero normalmente no reciben todas las identificaciones a la vez. Buscan, ay, pues mira, he descubierto que soy autista. Ostras, 2 años después esto me ha explicado parte de lo que tengo, pero no todo.
aparecen las altas capacidades, luego aparece el TDAH, ¿no? Entonces, cuando realmente acabas de tener todo el panorama completo, realmente empodera, ¿no? Porque empiezas a entender todas esas dificultades, esas complejidades que tenías en tu vida, pero claro, es que también es un duelo, porque personas con esta múltiple excepcionalidad o con la trayectoria de esta persona han tenido una vida difícil, Claro. ha habido cosas que no, que eran muy importantes para ellos, que no han podido hacer como querían y arrastran un duelo, pues que, bueno, luego tienen que trabajarlo para a partir de ahí resignificar las vidas. Pero sí, a veces pues es el duelo por lo que no ha podido ser, porque cuando a ti te identifican con 30, 40, 50 años, pues tienes un recorrido, ¿no? Por eso es tan importante la identificación temprana, ¿no? Y no nos cansamos de decir, de verdad, cuanto antes mejor, desde pequeñitos, pequeñitos, porque tú ya puedes, ¿no? Conocer cómo eres y desde entonces ya construirte como tal. Aprender a autorregularte, a saber en qué entornos vas a estar más cómodo y en cuáles no, adaptar un poco tu vida para, pues eso, como dices tú, para tener una vida funcional, adaptativa y con la mejor calidad de vida, en definitiva. Pero una vida plena y significativa. Significativa. Tener todas las personas, y eso no quiere decir que para tener una vida plena y significativa no debas de tener ningún problema. Hay vidas plenas y significativas que están transitadas de muchísimos retos, ¿no? Sí, Y bueno, pues yo creo que cuando tú tienes las claves de tu propia vida desde el principio, pues puedes dirigirte hacia ahí. Y si no, pues vas dando palos de ciego, como hemos visto en personajes del documental, que acaban pues en estudios que no son los suyos, en lugares que no son los suyos, ¿no? Forzándose a cosas que les iban mal, en trabajos que no eran los adecuados para ellos. Y claro, bueno, pues si conoces todo esto, pues claro, puedes ir mucho más dirigido y no tener que ir con tanto ensayo y error que muy costosos a veces emocionalmente. Claro, claro. quizás también ahorrarnos muchos disgustos y mucho sufrimiento innecesario, ¿no? Si tenemos la información. Es que, como decía, la dificultad es casi inherente a la vida, ¿no? Va a haber siempre. Yo creo que el punto son las herramientas que uno tiene para poder hacer frente a eso. Ujú. Bueno, pues María José, Paula, mil gracias. Me ha encantado esta conversación, de verdad que la esperaba con mucho, mucho cariño, porque es un tema que de verdad me apasiona, me parece súper interesante y sobre todo también hacérselo conocer a la audiencia, porque como decís, em, al final el 20% de la población es neurodivergente, que convivimos con, si no somos también, que yo creo que tengo algo también de neurodivergente. em, y es el poder tener ese conocimiento es la base de que haya un cambio de paradigma, ¿no? En relación a la neurodivergencia y se trate con mucho más mimo, con mucho más humanidad, con más comprensión, con más sensibilidad y generemos entornos, pues yo creo que mucho más tolerantes y más respetuosos, ¿no? Pues el agradecimiento, desde luego, es de nuestra parte también, porque yo creo que en todo lo que podamos contribuir, cada uno desde el canal, ¿no? Pues tú con este podcast tan maravilloso, Bendita Ola, ¿no? Pues tú tienes la posibilidad de buscar estos temas y hacer que lleguen a gente, pues desde APAE también, desde el documental. Paula escribe unos artículos maravillosos también para nuestro blog. Entonces, bueno, pues se trata que cada uno, ¿no? Desde donde podamos. Pongo su semillita, ¿no? Exactamente, porque queda tanto por saber, tanto por decir de esto y con un potencial tan benefactor para tantas personas, no solo las personas neurodivergentes, sino las personas que conviven con personas neurodivergentes, que entonces imagínate el porcentaje de la población ya como sube, ¿no? Si el Claro. 20% neurodivergente, pues la gente que convive, compañeros, amigos, es que estamos hablando casi de la mitad de la población a la que esto le interesa saberlo, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, pues sí, Paula, Muchas gracias, muchas gracias. nada, a vosotras, yo encantada. Ha sido un placer, me he sentido súper a gusto. Ya intuía que iba a ser así, así por lo menos lo he sentido en las reuniones que he tenido con vosotras. Y nada, a los surferos y surferas, espero que hayáis disfrutado de este episodio. No os olvidéis de compartirlo. Al final, este proyecto de Bendita Ola pues, surgió un poco con esa finalidad, o ese es mi propósito, poder ayudar a otras personas y la mejor manera siempre es difundir, visibilizar, normalizar muchas cosas que a día de hoy, por falta de información, pues no podemos hacerlo. Y espero que pues, bueno, este capítulo de neurodivergencia ayude también a
como hemos dicho, a resignificar muchas cosas que hasta ahora no entendíamos y que nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, Paula y María José. Gracias Chao. a ti.